En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga a todos. Estamos desarrollando el tema los beneficios de la redención. Y uno de los beneficios maravillosos de la redención es que el Señor nos justifica a causa de su sacrificio expiatorio en la cruz. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo, al hablar de la justificación, dice estas palabras: al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios lo hizo una ofrenda por el pecado, para que nosotros en Cristo recibiésemos la justicia de Dios, o para que fuésemos justificados gratuitamente por la fe en Cristo. En Cristo hemos recibido las abundantes riquezas de su gracia, como la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención y otras manifestaciones de su gracia. En Romanos capítulo 3, verso 23-26, el apóstol enseña: por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención. Es decir, que a través de la redención somos justificados gratuitamente en Cristo, porque Cristo efectuó la redención. Dios ofreció a Jesús como un sacrificio expiatorio que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, dice Pablo, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Cristo. En realidad deberíamos de estar desarrollando otra doctrina, que es la justificación. Pero la verdad también es que debemos de entender que somos justificados por la fe en Cristo, por medio de la redención de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Qué significa ser justificado? Es una palabra que tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo forense, con estar presente en un tribunal. La idea es que todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, previamente a ser justificados, estábamos en el tribunal de Dios, con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, y estábamos bajo la sentencia y el castigo de la muerte, porque habíamos transgredido la ley de Dios. Esa era nuestra condición antes de ser cristianos. Pero la justificación es el acto legal de Dios, la sentencia de Dios que nos absuelve del delito del pecado. Y que esto solamente es posible por la obra redentora de Cristo, porque Cristo llevó nuestros pecados y Cristo murió por nuestros pecados, y que Cristo fue puesto como un sacrificio expiatorio que mitiga la ira de Dios, que quita el pecado y por lo tanto vindica la justicia. Trataré de explicar mejor esto. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La Biblia dice que las personas sin Cristo
las personas que no creen en Cristo, la ira de Dios está sobre esas personas. Y Pablo dice que nosotros éramos hijos de ira porque nosotros pertenecíamos a este mundo y seguíamos las corrientes de este mundo, éramos pecadores y vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Dios estaba indignado con nosotros a causa de nuestros pecados y de nuestras transgresiones a la ley, a la santa ley que Dios nos había dado. Pero cuando nosotros creímos en Cristo y aceptamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Redentor y depositamos toda nuestra fe y confianza en Él, entonces Él nos perdonó, nos limpió, nos redimió y también nos declaró justos. Ser declarado justos significa estar en un tribunal donde hay un juez y donde nosotros somos juzgados por los delitos que hemos cometido, en el caso de presentarnos en el tribunal de Dios. Pero como nosotros hemos recibido a Cristo y como Cristo llevó nuestro castigo, nuestro pecado, como dice aquí que Cristo se hizo pecado, o sea, Dios hizo de Cristo su Hijo una ofrenda a Dios por el pecado de nosotros. Entonces, Cristo quitó el pecado de nosotros. Y la sentencia de la ley, que es muerte, recayó sobre Jesús, que es nuestro sustituto. Entonces, toda la ira y el justo juicio de Dios recayó sobre aquel que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Recayó sobre Jesús, que hizo un sacrificio vicario, o sea, un sacrificio sustitutorio. Él nos sustituye a nosotros en la cruz. Toda la ira de Dios recayó sobre nuestro Señor. Fue terrible, fue terrible. Por eso Cristo clamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta de Cristo tiene su respuesta. Fue Él desamparado y Dios permitió que los soldados romanos y los líderes religiosos de Israel lo condenaran y lo llevaran a la muerte. Eso fue porque era un plan de salvación. Cristo tenía que morir por nosotros. Y Dios estaba indignado con toda la raza humana. Y la ira de Dios está sobre toda la raza humana. Pero la ira de Dios, el justo juicio de Dios e indignación divina fue, por decirlo así, como mitigado o quitada esa ira, al menos en nosotros que hemos creído en Cristo, porque esa ira que estaba sobre nosotros, esa indignación porque nosotros pecábamos y que la justicia de Dios tenía que ser vengada o vindicada, porque Dios no nos podía perdonar en detrimento de su ley. Primero tenía Dios que resolver el problema de su justicia, el problema de que nosotros habíamos transgredido su ley. Era necesario que nosotros fuéramos condenados, fuéramos juzgados, condenados, y que cumpliéramos la sentencia de esa condena, que es la muerte. Era necesario. Entonces, el Señor lo que hizo fue que proveyó un sustituto. Cristo se hizo pariente cercano de nosotros al participar de carne y sangre, al participar de la naturaleza humana. Entonces Cristo nos representa a nosotros allí en la muerte. Y la ira de Dios cayó sobre Jesús.
Ahí está el Señor llevando todo el castigo que nosotros merecíamos. Y la ley ahora está satisfecha. Dios está satisfecho porque Cristo con su sacrificio satisfizo las demandas legales de Dios que estaban contra nosotros. Ya morimos, la ley no quedó burlada, sino que la ley se ejecutó sobre nosotros, pero no sobre nosotros, sino sobre Jesús, que tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Así que ahora, cuando nos presentamos, en el momento de recibir a Cristo, nos presentamos delante de Dios. Dios, en vez de declarar que somos culpables de nuestros pecados, Dios declara que somos inocentes. Él justifica al impío en base de que los pecados de nosotros que éramos impíos fueron colocados sobre Jesús. Por eso la Biblia dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros ahora, por la fe en Cristo, seamos participantes de su justicia. Voy a tratar de explicar esto también en estos términos. Nuestros pecados fueron transferidos, acreditados a Cristo. Cristo llevó nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo en la cruz. Entonces, la ley a quien castiga no es a Cristo, porque la ley nunca ha sido dada para castigar al inocente. La ley es para los culpables, para los rebeldes, para los transgresores. Para eso es la ley. Entonces, la ley a quien veía allí en la cruz no era a Cristo, porque Cristo nunca pecó. ¿A quién veía la ley? A nosotros, porque Cristo está tomando el lugar de nosotros. Entonces la sentencia de la ley, que es muerte, recayó sobre nuestro Señor. Y Cristo fue objeto de la ira de Dios, de la justa indignación de Dios, porque los seres humanos hemos violado su santidad y su justicia. Entonces ya con ese sacrificio, Dios ya no nos ve como culpables, porque Cristo tomó nuestros pecados. Ya no podemos ser juzgados y castigados por la ley, porque la ley ya nos mató en el cuerpo de Cristo, nos mató en Cristo. Cristo tomó el lugar de todos nosotros. Entonces, por nuestra unión con Cristo, y por el hecho de que nuestros pecados fueron transferidos y puestos sobre Cristo, y Él llevó el justo castigo que nosotros merecíamos, y fue objeto de la ira de Dios, y murió por nosotros. Ahora la justicia de Cristo nos es transferida a nosotros. Pablo usa la palabra, o los teólogos usan la palabra imputación. Nuestros pecados fueron imputados, colocados, transferidos a Jesucristo. Y Él llevó el castigo de nuestros pecados. Y ahora que Cristo murió y resucitó, Dios nos transfiere a nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso, y es digno de que lo estudiemos y meditemos en ello, para que profundicemos todos nosotros en este significado de la justificación. Ahora somos justos y somos justificados. En vez de ser declarados culpables, somos declarados inocentes, en base de que Cristo llevó la culpabilidad nuestra, nuestras transgresiones, y que Cristo murió por nosotros. Ahora Cristo nos otorga su justicia.
Somos justificados por la fe en Jesucristo y tenemos paz para con Dios por medio de esa justificación. Porque antes éramos enemigos de Dios porque transgredíamos sus mandamientos, ahora somos hijos de Dios, ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es otro de los beneficios y es otra de las consecuencias de la obra redentora de Jesús. Tenemos paz para con Dios, dice Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, somos, en vez de ser declarados culpables, somos declarados inocentes, no porque no hubiéramos pecado, sino porque Cristo llevó nuestros pecados. Él tomó la culpabilidad y tomó la sentencia de la ley sobre su cuerpo muriendo en la cruz. Debemos de estar agradecidos, amar al Señor, entregarnos a Él, bendecir su nombre y vivir para Él y buscar siempre la gloria de Él y no la nuestra. Porque podamos decir todos con Pablo, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que meditemos en esto, vivamos para el Señor y glorifiquemos su nombre. Gracias al Señor por su don inefable, por su amor y por su obra perfecta en la cruz. Dios le guarde, Dios le bendiga y esperamos todos dar testimonio de esta gracia al mundo entero. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.